Muy buenos días, bienvenidos al PMC del día de hoy. Mi nombre es Brian Cerón, formador de Conectar TV. En esta ocasión vamos a hablar sobre el direccionamiento IP. Primero vamos a conocer los conceptos básicos y luego vamos a ver cómo hacer una configuración de IP, cómo hacer una apertura de puertos y cómo configurar un DMZ. Primero, en los conceptos básicos tenemos la dirección IP. Es la identificación que se asigna a los dispositivos conectados a una red de datos. Actualmente hay dos versiones de IP, la IP versión 4 y la IP versión 6. En otras palabras, la dirección IP es lo que identifica a cada equipo que se conecte a una red, sea una red de tipo local o sea una red de tipo público. En la parte de la IP versión 4 o IPv4, las direcciones de este tipo son las más comunes y son de la forma 200.212.10.34. Todas estas direcciones están compuestas por 4 campos u octetos. Cada octeto se separa del siguiente con un punto, como vemos el ejemplo aquí. 200 es un segmento o un octeto, 212 es el otro, 10 es el otro y 34 es el último, teniendo 4 octetos. ¿Por qué le llamamos octetos? Porque en términos binarios cada uno ocupa 8 bits de datos, 8 bits. Tengamos en cuenta que el número mínimo es el 0 y el número máximo es el 255, ya que esa es la notación que se tiene en temas de binario. Luego tenemos el otro tipo de direcciones que son las de versión 6, conocido como IPv6. En este caso las direcciones cuentan con 8 octetos, o más bien 8 segmentos. Cada uno se separa del otro con 2 puntos. Un ejemplo sería este que vemos acá en pantalla, bastante largo. Se diferencia de la IP versión 4 porque la IP versión 6 tiene una cantidad mucho más alta de direcciones posibles. Vemos que podemos incluir tanto números como letras, pero la letra máxima sería la letra F, ya que la notación ya no es por decimal, sino por hexadecimal. En los hexadecimales comprendemos que van desde el 0 hasta el 9 y luego letras desde la A hasta la letra F, teniendo un total de 16 posibles caracteres. Por eso en este caso no le vamos a llamar octetos, sino segmentos. Tenemos 8 segmentos y cada uno equivale a 16 bits. En total, una IP versión 6 tendría 128 bits, en comparación con una IP versión 4 que al tener 8 bits por cada uno de sus 4 segmentos nos da un total de 32 bits. Eso quiere decir también pues que la longitud de una IP versión 6 es mucho más larga que la de una IP versión 4. Dentro de las IPs de versión 4 tenemos unas clasificaciones. Resulta que para las redes locales normalmente se usan las IPs de clase C, que son las que empiezan por el número 192 y van hasta las que empiezan por el número 223, terminadas en 255. Ese es el rango que tenemos para las clases C, que son las IPs que traen todos nuestros equipos ONT o Access Point o extensor Wi-Fi. Mientras que las IPs de clase A y clase B son las más usadas como IP pública. IPs que pueden empezar desde el 0 hasta el 127 en clase A y en clase B desde el 128 hasta el 191. Bien, ya teniendo la comprensión de estos dos términos, de esos tres términos, vamos a hablar de qué es una dirección IP privada. Es una dirección IP que no sirve para navegar en Internet. Estas direcciones son de uso local, es decir, permiten realizar comunicación con dos dispositivos que se encuentran en la misma red sin salir a Internet. Por ejemplo, yo puedo tener mi módem o mi ONT sin Internet y puedo conectar dos equipos a ella. Esos dos equipos se van a poder comunicar entre sí y comunicar con la ONT, pero no van a poder tener acceso a Internet si esa ONT no tiene otro tipo de IP, que es la IP pública. ¿Qué es la IP pública? Es una dirección IP que sirve para navegar en Internet. Estas direcciones son de uso global, es decir, permiten realizar comunicación con dispositivos y servidores que se encuentran en cualquier parte del mundo, siempre y cuando también cuenten con una dirección IP pública, ¿vale? Aquí vemos en el dibujo, tenemos el router o el modem en la mitad, tenemos que la IP privada es la que está de puertas hacia adentro y la IP pública de puertas hacia afuera, hacia lo que llamaríamos ya Internet. Necesito ambas para acceder a Internet. Tanto tener una IP privada para definir mis equipos como IP pública para definir hacia dónde me quiero conectar en la parte externa. Luego tenemos otro término que usamos todos los días, la dirección MAC.
MAC es el serial único definido para cada dispositivo. Este no cambia, este ya viene grabado en la interfaz, sea interfaz Bluetooth, interfaz Wi-Fi o interfaz Ethernet de cada dispositivo. Es el serial único definido para cada dispositivo que se puede conectar a una red de datos de tipo IP, o sea, IP, Internet Protocol o protocolo de Internet. La dirección MAC de un equipo viene previamente consignada o quemada en este desde su fabricación. Esta dirección no es asignada por otro elemento en la red, esta no cambia. Esta digamos que es la identificación universal de cada equipo. ¿Qué es DHCP? Es un protocolo cliente-servidor que proporciona automáticamente un host de protocolo Internet con su dirección IP. Por ejemplo, para las IPs privadas o redes LAN, la ONT asigna IPs dentro de los rangos 192 terminada en .0.3 hasta la 192 terminada en .253. Pueden variar dependiendo necesidad o características de la red, realizando asignación ordenada o aleatoria cada vez que un dispositivo se registre dentro de la red ONT, asignando una IP privada no repetida dentro de los rangos descritos. En otras palabras, el DHCP es un protocolo que tienen las ONTs que les permite asignarle una IP de manera automática y dinámica a cada equipo que yo conecte a esa red. Esto es lo contrario de IP fija, ya que la IP fija es una que yo configuro manualmente. El DHCP también se le conoce como direccionamiento dinámico o automático, que cuando yo conecto un equipo a internet, sea por cable o por Wi-Fi, la dirección IP la obtenga automáticamente sin que yo le haga más configuraciones. La contraparte sería cuando yo no tengo DHCP, me tocaría hacer un direccionamiento manual. Otros conceptos: NAT, Network Address Translation o traducción de direcciones de red. Protocolo de red que permite dar visibilidad a una dirección IP privada en Internet a través de una dirección IP pública. ¿Cómo así? El NATeo lo encuentro en los equipos ONT y son son un conjunto de reglas que me permiten comunicarme desde Internet hacia adentro, hacia mi red local. Esto mediante la apertura de puertos o mediante reglas de firewall, que es como se le conoce también a otro protocolo que permite tener seguridad en la red. Puerto TCP/UDP. Los puertos corresponden a identificadores, tanto de origen como destino, que se asignan a una aplicación. Servicio de correo, bases de datos, servicio de video, audio, servicio web, etc. Puesta en un dispositivo conectado a una red de datos IP. Los valores de estos puertos van hasta el 65.536. Se debe tener cuidado en no utilizar los puertos 0 al 1023 llamados como bien conocidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay en el tema de redes, el término puerto lógico o puerto virtual hace referencia como a una serie de servicios que por defecto vienen deshabilitados por seguridad. Cuando yo habilito puertos, cuando necesito acceder a un servicio muy específico, por ejemplo a un VPN o a unas cámaras de seguridad o a un servidor de pronto. Hay clientes, digamos, diferentes o clientes especiales que solicitan apertura de puertos para poder manejar diferentes equipos desde internet o desde su casa. DMZ, zona desmilitarizada. En redes, una DMZ es una subred que aísla los dispositivos internos de la red local del tráfico de internet, proporcionando acceso limitado a ciertos servicios desde el exterior sin comprometer la seguridad de la red interna. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo liberar y dejar sin ningún tipo de nateo, como ya lo hablamos anteriormente, sin ningún tipo de seguridad, puedo dejar algún equipo dentro de la red local sin poner en riesgo el resto de los equipos. Cuando yo hago una apertura de DMZ, lo que estoy haciendo es dar vía libre para que cualquier equipo desde internet pueda acceder a un equipo que yo dejé prácticamente desprotegido dentro de mi red. Digamos que esta es la vía más fácil en el caso de que yo quiera acceder a unas cámaras de seguridad. A mí el cliente me dice, no, ábrame un DMZ al DVR de las cámaras para poderlo ver desde mi celular. De esta manera dejaría desprotegido solamente el DVR, ya que para abrir un DMZ yo debo direccionar o debo ponerle una IP fija a ese DVR para que el cliente pueda acceder desde internet, desde la parte externa. En un router doméstico, activar la DMZ para un dispositivo como un DVR significa exponerlo directamente a internet.
sin filtrado de puertos, lo que puede representar un riesgo de seguridad. Es muy común que a veces cuando el cliente no sepa de puertos TCP y UDP, lo que dice es ábrame un DMZ, que es la fácil. Siempre y cuando el cliente esté al tanto de los riesgos que corre, pues nosotros podemos generar la apertura del DMZ. Otro concepto, port forwarding o redirección de puertos. Es una técnica que permite redirigir conexiones externas desde Internet hacia un dispositivo específico en la red interna. Se usa para permitir el acceso remoto a dispositivos como DVRs, servidores o cámaras de seguridad sin exponer toda la red. Este término port forwarding está relacionado directamente con el NAT y con los puertos TCP y UDP. Cuando un cliente me pide que le haga una apertura de puertos, me está pidiendo directamente un port forwarding. Aquí, como vemos en la imagen, si yo le habilito un puerto a una IP local, en este caso del ejemplo la .1.3, desde Internet voy a poder acceder a ese equipo. Debo conocer tanto la IP pública del router como la IP privada del equipo, digamos un DVR, y también debo conocer el puerto que se le abrió. De esa manera, desde Internet podría acceder. Es otro tipo de configuración que se le realiza a los equipos, y esta es más segura que usar un DMZ. El último término, VPN, red privada virtual. Es una tecnología que crea una conexión segura y cifrada entre tu dispositivo e Internet. Permite que los datos viajen de manera privada a través de una red pública, ocultando tu dirección IP y protegiendo tu tráfico de posibles ataques o monitoreo. Esta es una medida de seguridad que muchos clientes utilizan para conectarse a la red de la empresa o para diferentes servicios y tener mayor seguridad al navegar en la red. Usos principales de una VPN: acceder de forma remota a una red corporativa, proteger datos en redes Wi-Fi públicas, evitar restricciones geográficas de contenido y ocultar la identidad en línea. Esos son los usos más comunes: acceder a una red empresarial, proteger mis datos cuando estoy en una red pública. Si yo tengo una VPN en mi computador o en mi celular, no importa a qué red me conecte, voy a estar totalmente cifrado y no voy a ser, digamos, hackeado. Evitar restricciones geográficas. Hay personas que de pronto son extranjeros y al acceder a Internet desde Colombia van a tener restricciones. Con una VPN ellos pueden hacer de cuenta que están en cualquier parte del mundo y acceder al contenido de Internet que está restringido en este país. Ocultar tu identidad en línea. En todos los aspectos las VPNs nos dan mayor seguridad. Los puertos más utilizados para las VPN son esos que tenemos acá a continuación: OpenVPN, puerto UDP 1194 y TCP 443, IKV2, puerto 500 y puerto 4500 para PPTP. Estos puertos que les dejo aquí son los más usados y podemos darnos cuenta que tienen dos definiciones entre sí, dos diferencias: los puertos UDP y los puertos TCP. Al momento de hacer una apertura de puertos, es importante aclarar en qué protocolo se debe encontrar el puerto, en UDP o TCP. Muy bien, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hacer la práctica de cómo configurar un DVR de cámaras, o en ocasiones llamado NVR, ya que el DVR es el que graba en disco duro y el NVR es el que graba en la nube. Entonces, en cualquiera de los dos casos vamos a necesitar asignarle una dirección IP a nuestro equipo DVR, o si es el computador del cliente para una VPN, pues al computador. En el caso de un DVR, normalmente él nos pide estos datos. Al entrar en el menú de configuración de red del equipo, nos va a pedir una dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace y servidor DNS. Por ahora, ¿qué conocemos? La puerta de enlace, que es con la misma que entramos a configurar la ONT, la 192.168.1.254. DNS, vamos a manejar el DNS universal de Google, que es el 8.8.8.8, y en la máscara de subred vamos a colocar la máscara de 24 bits, que se escribe de esta manera: 255.255.255.0. Ahora el detalle viene en qué debo poner acá arriba en la IP. La recomendación es que pongamos un número bastante alto de dirección IP, comprendido entre el 192.168.1.2 y .1.254, que esté en ese rango. ¿Cuál recomiendo yo?
el 192.168.1.100. Esa es la que yo recomiendo, ya que es un número que está bastante alejado del punto 1, que sería la primera IP válida. De esa manera evitamos que el servicio de DHCP asigne esta IP.100 a otro equipo y que podamos generar un conflicto de red. Entonces, recomendación punto 1.100 para no tener problemas. Ahora, vamos a hacer la apertura del DMZ o apertura de puertos para esta IP.1.100. De esa manera todo lo que se configure va a servir para este DVR de cámaras. ¿Cómo lo hacemos? Debemos entrar a la ONT. Recordemos que para entrar a la ONT debemos configurar primero la tarjeta de red del equipo. Sea desde el celular o sea desde el computador, hay que hacer la configuración. Les voy a entrar desde Windows mediante la tecla Windows y luego la R. Sale la ventana ejecutar, escribo el comando nspa.cpl y le doy enter. Me va a mostrar los adaptadores de red. Yo quiero en este caso que el computador o el computador quede por medio de cable para entrar a la ONT y hacer las configuraciones. Entonces voy a darle por medio de Ethernet, doble clic. Ahora entro a propiedades. Eso me va a mostrar varias opciones. Cliente para red Microsoft. Y por allá más abajo dice protocolo de internet versión 4, le doy doble clic y me va a mostrar que actualmente la dirección está automática. Esto no me va a permitir acceder a la ONT, debo ponerla en manual y llenar los datos. La dirección IP 192.168.1.184, la máscara de su red, esta que vemos acá, también conocida como máscara de 24 bits, y la puerta de enlace, la que ya conocemos, 192.168.1.254. En los DNS el principal es el 8.8.8.8 y el secundario es el 8.8.4.4. De esta manera ya voy a poder acceder a la ONT. Le damos a aceptar, aceptar y cerrar. Y ahora podemos ya cerrar esta ventana. Vamos a abrir una nueva pestaña en el navegador para entrar a la puerta de enlace 192.168.1.254 y le damos enter. Nos lleva a la página de la ONT, en la cual vamos a ir a donde dice opciones avanzadas para poder acceder allá a través de donde dice el continuar a 192.168.1.254 entre paréntesis no seguro, como si fuera desde el celular. Ponemos las credenciales para ingresar a la ONT, minúscula admin y luego en la contraseña en mayúscula ONT, numeral y los 6 últimos dígitos del serial. Todo en mayúscula y nos logueamos. En este caso vamos a chulear la última opción, entrar a la página de la ONT, siguiente, y podemos darle skip a todo hasta llegar a la página principal. ¿Listo? Una vez estando en el menú principal de la ONT, es muy importante aquí seguir el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es una apertura de puertos. ¿Qué debo saber? ¿Qué puertos son los que quiero abrir? Ya dijimos que queremos abrirle puertos a la IP.1.100 que se le asignó a un DVR de cámaras. Ahora, ¿qué puertos son? El cliente me debería decir a mí qué puertos son los que él necesita que abra. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puse acá estos puertos OpenVPN. Digamos que quiero abrir este puerto PPTP, que está abierto en protocolo TCP y es el puerto 1723. Lo quiero abrir hacia el DVR que trae la IP.1.100. Entonces me voy a la página de la ONT, voy a irme a avanzado, luego a donde dice Forward Rules, ¿listo? Forward Rules, le doy clic ahí, me sale la opción DMZ y IPv4 Port Mapping, ¿listo? Esas son las que vamos a usar. Para apertura de puertos, Port Mapping, le damos clic. Aquí vamos a ver una descripción. En esta página se hace el mapeo para servidores virtuales, ¿listo? Entonces voy a darle New para agregar uno nuevo. Voy a darle clic donde dice aplicación, ya que lo que quiero abrir son puertos. Aplicación. Aquí donde dice aplicación puedo seleccionar directamente un tipo de aplicación. Como habíamos, para ejemplo, puesto un puerto PPTP, pues acá puedo encontrar PPTP. Sí, aquí tengo varias opciones.
La que yo quiero abrir debe estar en este rango. Si alguna no está, entonces yo puedo ponerla de manera manual. Digamos, yo selecciono cualquiera de ellas y aquí le cambio los puertos. En nuestro caso ya tenemos definido un PPTP. Acá nos dice qué puertos son. Coincide con el que tenemos en la presentación, entonces no hay que modificarle nada. Pero lo que yo sí debo especificar es aquí donde dice internal host. Aquí es donde va la IP del DVR, 192.168.1.100. Listo, el resto de campos no son obligatorios. Y de esta manera ya le doy aplicar. Espera un momento y ya me quedó abierto. Aquí donde dice enable, quiere decir que el puerto ya quedó habilitado. Si quiero abrir más puertos, simplemente le doy New y hago la apertura de otro. Vuelvo y lo doy en aplicación, selecciono el tipo de servicio. Si no lo conozco, selecciono cualquiera y le modifico aquí, por ejemplo, si es en UDP o TCP. TCP, digamos, un puerto cualquiera que se me ocurrió, el 47. Para el ejemplo, lo pongo en todos los campos. En este caso que son obligatorios, que son estos. Y pongo la IP a la cual le quiero abrir esos puertos, a la 192.168.1.100. Recordemos especificar si es TCP, es UDP o algunos puertos se abren en ambos protocolos, tanto en TCP como UDP. Y le doy aplicar. Listo, ya tenemos dos puertos abiertos. Voy a hacer un tercer ejemplo. Doy en nuevo, le doy en aplicación, selecciono, si la conozco la selecciono, si no, cojo la primera y le modifico los puertos que trae por defecto. Le modifico el protocolo TCP, UDP o en ambos al mismo tiempo y le pongo el puerto que el cliente me solicitó abrir en los 4 campos y le pongo acá donde dice internal host la IP del DVR. Listo, muy sencillo, una apertura de puertos. En este caso, esto quiere decir que ya hice la apertura de 3 puertos. Al darle clic sobre cada uno, abajo me muestra qué puerto es. Al darle clic sobre la segunda opción, acá abajo me dice que es el 47, que está abierto en TCP y UDP y que está abierto para la IP.1.100. Yo le doy clic al tercero, ya me dice que es el puerto 1000 y está abierto en TCP y UDP. Desde aquí puedo eliminarlo en delete o agregar uno nuevo. Muy bien, esto para la apertura de puertos o port forwarding. Ahora, para abrir un DMZ, ¿cómo se hace? Sencillo, estoy en la página principal de la ONT, vamos a irnos a avanzado, luego a forward rules o reglas de forward, le doy clic y lo primero que me va a aparecer es la función de DMZ. Vemos aquí la función, vamos a ir a new para agregar una nueva, vamos a habilitarlo primero que todo. En esta parte donde dice One Name, si tengo internet, me va a salir solo internet, pero si tengo televisión puede que me salga también la VLAN de televisión. Debo seleccionar siempre la de internet. Luego en hostname pongo la IP que le tenemos al DVR, la .1.100. Entonces 192.168.1.100. Y listo, aquí donde dice Select no necesito seleccionar nada, simplemente le doy Aplicar. Acá le doy a aceptar y ya quedó agregado el DMZ. Si le doy clic puedo ver la información, puedo chulearlo aquí y darle delete para borrarlo. No lo vamos a borrar. Al hacer esto ya el cliente va a poder acceder remotamente a su equipo DVR. ¿Qué pasaría si lo que el cliente quiere no es acceder a un DVR, sino que nos pidió el DMZ para usar una VPN? En ese caso hay que configurar esta IP o una similar. Recordemos que tenemos desde la .2 hasta la .254, 253. Pues yo puedo poner la 200, por poner una, y va a funcionar. Entonces la podemos poner en la tarjeta de red del computador, si es el computador el que tiene la VPN. Presionamos Windows más R para entrar a los adaptadores de red. Así como lo hicimos hace un momento, vamos a entrar al equipo y le tenemos que configurar por Ethernet o por Wi-Fi, por donde el cliente se esté conectando, tenemos que configurarle esa IP.100 como IP fija. Entonces vamos a cambiar este parámetro
de la IP 184, que es la de gestionar nuestra ONT, por la punto 100, si fuera el caso. Al hacer esto, el DMZ y los puertos van a quedar abiertos hacia el computador. Entonces tengamos en cuenta que el DMZ solo se puede abrir hacia un equipo, mientras que la apertura de puertos sí se puede hacer hacia varios equipos al mismo tiempo. En el port mapping yo podría abrirle puertos a varios equipos simplemente cambiando acá la IP y asignándoles una IP fija a cada equipo. Bien, eso ha sido todo por el PMC. Por favor, si tienen alguna duda sobre este tema, nos la pueden hacer llegar al área de formación.